Bien, muy buenos días, amados hermanos y amigos que nos acompañan en esta mañana del domingo 10 de mayo del año 2020. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros hoy en su día santo, mientras adoramos y bendecimos su santo nombre. Y reciban un saludo de cada uno de los hermanos de la Iglesia Bautista Reformada de Nagua, aquellos que nos acompañan desde otros lugares. Le amamos en el amor de Cristo y siempre es nuestra intención que su palabra, que la palabra de Dios llegue a toda parte del mundo, así como lo establece claramente su palabra. Y me seréis testigo en todos los lugares, dice Lucas en Hechos. Quiero que por favor abran sus Biblias en el libro del profeta Malaquías. Y una vez allí vamos a leer del capítulo 1, el versículo 6. Malaquías capítulo 1, versículo 6. Leído el versículo 6 de Malaquías 1, vamos entonces a orar. Mientras buscan a Malaquías capítulo 1, una vez más quiero dar la bienvenida a todos los que nos acompañan hoy. Esperamos que Dios hoy nos bendiga con su santa y bendita palabra y que nos permita meditar profundamente en ella, que afecte nuestros corazones, que así como dice el autor de las cartas a los Hebreos, esa palabra penetre e incluso pueda descubrir cuáles son nuestras intenciones. Malaquías capítulo 1, versículo 6, y dice así la santa y bendita palabra de Dios. Malaquías 1:6. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Pero vosotros decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Vamos a orar. Padre, reconocemos en este momento tu grandeza, reconocemos tu señorío, reconocemos que tú eres soberano y sabio, también bueno, que tú eres perfecto, que en tus propósitos, todos ellos, hay bendición, hay bonanza, porque es parte de tu ser, es tu forma de ser. Tú eres bueno, de hecho no hay nadie más bueno que tú. Con ese sentir iniciamos hoy pidiéndote que nos ayude a poder entender tu mensaje. Que ese mensaje que tú enviaste hace miles de años a tu pueblo a través del profeta Malaquías, que tú hoy nos ayudes a estudiarlo de tal manera que podamos aplicarlo a tu iglesia. Aplicarlo con la sabiduría que tú, oh Dios, tienes y que nos pueda transmitir. Ayúdanos, oh Dios, a estar expuesto a tu palabra con atención, sobriamente, y permite que tu palabra haga lo que tiene que hacer en nosotros. Nosotros mientras en ti esperamos y rogamos por el predicador para que tú les ayude a llevar tu palabra, para que tú le ayudes a llevar tu mensaje de manera tal que sea tú que hable por medio de él y que no sean sus opiniones. Produce en nosotros un sentir apropiado para honrarte y temerte. Produce en nosotros un sentir apropiado en donde tu nombre sea exaltado. Rogamos esto en el santo nombre de Cristo. Amén. Si no todos nosotros, la mayoría estamos familiarizados con lo que dice el autor a los Hebreos en el capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Este es un texto clave, no único, utilizado para mostrar la preponderancia que Dios le da
a la adoración congregacional. Dios le da un sitial preferencial, preponderante a la adoración a su nombre en la congregación, cuando el pueblo de Dios se congrega. Y hoy, mis amados hermanos, tristemente, el mismo sabio Dios que manda al creyente no dejen de congregarse, ese mismo Dios ha cerrado todos los locales de reunión de sus iglesias locales, valga la redundancia. Y nosotros decimos, wow, qué verdad tan impactante. De hecho, esa afirmación es realmente impactante, incluso genera hasta alguna confusión. Que Dios cerró los locales de reunión de su iglesia. Algunos pudiesen decir que Dios permitió, y cuando decimos esto pudiésemos estar defendiendo a Dios. Y escucha por qué digo esto. El Señor Jesucristo asegura en Mateo 10:29 que no cae un gorrión, un pajarillo a tierra sin la anuencia, sin el permiso, sin el control del Padre. E incluso nuestros cabellos están contados. Hermanos amados, sin lugar a duda, Dios está en control absoluto de todo lo que acontece en los cielos y en la tierra. Y el salmista dice en el Salmo 115 que nuestro Dios está en los cielos y todo lo que ha querido hacer, ha hecho. Y nosotros hoy lo que debemos decir, como dice Job en el capítulo 2, versículo 10, ¿aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En otras palabras, ¿es Dios soberano para lo bueno y no es soberano para aquello que nosotros consideramos malo? Por eso, mis amados hermanos, la pregunta creo que no debe ser ¿quién? La pregunta no debe ser si Dios cerró. La pregunta creo que debe ser ¿por qué? ¿Por qué ese Dios que vemos en las Escrituras dando un lugar tan principal a que su iglesia, a que su pueblo se congregue para que se muestre amor ferviente uno con los otros, para que se edifique uno con los otros, para que le adoren en espíritu y en verdad? Ese mismo Dios hoy ha cerrado esos locales. Y aunque la respuesta, amados hermanos, solo Dios la conoce, nosotros hoy como iglesia debemos entender que ese es un tema de profunda reflexión. ¿Por qué están los templos, como llaman algunos? ¿Por qué están los lugares de reunión de las iglesias locales cerrados? Y la reflexión debe ser fundamentada en la Biblia y puede ser fundamentada en la Biblia. ¿Por qué digo esto? Porque es en la Biblia que encontramos evidencias irrefutables de un Dios airado con su pueblo hasta el punto de rechazar su adoración. Y repito esto, la reflexión que la iglesia le toca hacer hoy debe ser una reflexión y puede ser basada en las Escrituras, basada en la Biblia, porque es en la Biblia que encontramos las evidencias fehacientes, evidencias innegables de un Dios airado hasta el punto de rechazar la adoración de su pueblo. Por ejemplo, el Señor dice a su pueblo antiguo en Jeremías capítulo 6 versículo 20, vuestro holocausto no son aceptables y vuestros sacrificios no me agradan. Una vez más, vuestro holocausto no son aceptables y vuestros sacrificios no me agrada. Y en Isaías capítulo 1 versículo 11 dice el Señor: harto estoy de holocausto de carneros y de cebo de ganado cebado y la sangre de novillos, corderos y machos cabríos. No me complace. Hermano,
Dios en su palabra da evidencias claras que hay momentos en que está tan airado, tan desagradado con su pueblo y lo que éste está haciendo, que no le agrada la adoración de su pueblo. Lee conmigo en Malaquías capítulo 1, versículo 10, parte de lo que vamos a estar estudiando. Malaquías capítulo 1, versículo 10. Escucha lo impactante de este versículo. Dios le dice a su pueblo: os hubiera entre vosotros quien cerrara las puertas para que no encendierais mi altar en vano. No me complazco en vosotros. Wow. Dice el Señor de los ejércitos: ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Y noten, hermano, que como vamos a ver en un momentito, Dios aquí no solo habla, sino exclama: oh, si hubiera alguien que cerrara las puertas, yo no estoy agradado con ustedes, no voy a recibir sus ofrendas. Su adoración a mí me causa no alegría, sino me causa mal, desagrado. Y nos preguntamos, amados hermanos, ¿y qué fue lo que hizo este pueblo para que el bueno y sabio Dios, un pueblo a quien Dios demostró todo el tiempo amor, qué fue lo que hizo ese pueblo para que Dios al final, en este momento, como vemos en Malaquías, para que Dios reaccionara con furor, incluso rechazando la adoración de este pueblo? ¿Qué fue lo que pasó? Precisamente, mis amados hermanos, eso es lo que yo le invito en esta mañana, a que juntos nosotros indaguemos en este libro de Malaquías. ¿Qué fue lo que pasó? Y eso es parte de nuestro objetivo. Claro que al final, con la ayuda de Dios, vamos a aplicar lo que vamos a aprender durante esta mañana a la iglesia de hoy. Así que yo le invito a que iniciemos nuestro pequeño viaje por este interesante libro. De antemano le digo, no vamos a estudiar el libro completo, versículo por versículo, vamos a estudiar parte del libro, aquello que sea necesario para que tengamos una idea del por qué Dios reaccionó con este pueblo, tratando de nosotros también buscar allí alguna enseñanza que podemos aplicar en el día de hoy. Israel es el pueblo antiguo de Dios, como conocemos. Este pueblo de continuo tuvo un comportamiento caracterizado por su incredulidad y desobediencia a Dios. En cada episodio vemos cómo este pueblo se empeñaba de no creer en su Dios, de desobedecerlo, mostrando así desprecio a su santo y bendito nombre. Hermanos, y es de saberse por la revelación de Dios que Dios no acepta que su nombre sea relegado. El nombre de Dios no puede ser considerado como algo en segunda categoría o en tercera. No, Dios no permite que su nombre sea relegado. Todo lo contrario, Dios demanda ser honrado y ser temido. Y el no hacerlo trae consecuencias terribles. Dicho sea de paso, así he titulado mi sermón de esta mañana: las terribles consecuencias de no honrar y temer a Dios. E Israel y sus líderes estaban despreciando a Dios. Y Dios, evidentemente molesto, les envía un mensaje por medio del profeta Malaquías, que dicho sea de paso, Malaquías significa mi mensajero. Le envía un mensaje no solo expresando su descontento, no solo mostrando y expresando su ira, no solo mostrando y expresando que él no estaba conforme con la manera de que este pueblo se estaba comportando, sino que también incluye en ese mensaje advertencias terribles, contundentes.
Pero veamos, hermanos, este mensaje, parte de, y lo primero que quiero que veamos es una pregunta que hicimos hace un momentito. Vamos a responder a ella en primer lugar. ¿Cuál fue la razón del enojo de Dios con este pueblo? ¿Qué hizo este pueblo que Dios reaccionara hasta rechazando su adoración? Y la principal razón, mis amados hermanos, la encontramos en el versículo 6 que leímos al inicio de este sermón. La principal razón de enojo de nuestro buen Dios con este pueblo la vemos en el versículo 6. Así que le invito, lean conmigo, escuchen lo que dice una vez más Dios a su pueblo a través del profeta Malaquías. Malaquías 1:6. El hijo honra a su padre, minúscula, y el siervo a su señor, minúscula. Pues si yo soy padre, minúscula, ¿dónde está mi honor? Y si soy señor, minúscula, ¿dónde está mi temor? Y hablo de minúscula porque Dios lo que quiere hacer una comparación en los padres y señores terrenales que reciben honra, que reciben temor de sus hijos del pueblo, de sus lacayos. Y dice el Señor de los ejércitos, si yo soy padre, ¿por qué? ¿Dónde está mi honra? Si yo soy Señor, ¿dónde está entonces mi honor? Mi temor, perdón. Observen que Dios aquí lo que está es demandando. Él está demandando de su pueblo dos cosas, honra y temor. Porque para Dios ser honrado y temido es algo vital, es algo de suma importancia, y no hacerlo, Él lo toma como un menosprecio a su nombre. Noten cómo termina el versículo 2, Dios diciéndole a los sacerdotes, menospreciáis mi nombre. ¿Cómo lo menospreciaron? Bueno, no honrándome ni temiéndome, no honrándome como Padre ni temiéndome como Señor. Y llamo su atención, hermanos, al hecho de que el Señor, sin tener que dar explicaciones, ni a los sacerdotes a quien Él está dirigiendo de manera particular el mensaje, y explico brevemente porque los sacerdotes eran los que estaban encargados de ministrar al pueblo de Dios y al mismo tiempo de cuidar de ese pueblo. Ellos tenían una función vital, llevar el mensaje de Dios al pueblo. Ahora, el Señor, sin tener que darle explicaciones, Él entra en un razonamiento con este pueblo. Notarán que todo este libro va a estar compuesto por Dios hablando y el pueblo contestando. Dios hablando y el pueblo contestando, y Dios a su vez contestando al pueblo. Él no tenía que darle ninguna explicación, pero Él comienza a razonar con ellos. Esto así como una forma de hacerle entender lo injustificado de su comportamiento irreverente. Lean conmigo los versículos del versículo 2 al versículo 5 de Malaquías 1. Dios está tratando de hacerle entender a este pueblo lo injustificado de su comportamiento irreverente. Versículo 2, dice Dios, yo os he amado, dice el Señor, pero vosotros decís, ¿en qué nos ha amado? No era Esaú, dice Dios, hermano de Jacob, declara el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú, e hice de sus montes desolación, y di su heredad a los chacales del desierto. Versículo 4, aunque Edom dice, hemos sido destruidos, pero volveremos y edificaremos las ruinas. El Señor de los ejércitos dice así, ellos edificarán, pero yo destruiré, y los llamarán territorio de impío y pueblo contra quien el Señor está indignado para siempre. Vuestros ojos, versículo 5, lo verán, y vosotros diréis, sea engrandecido el Señor más allá de la frontera de Israel. Ustedes ven que yo he mostrado amor por ustedes, no solo de manera nominal. Yo le he mostrado, yo lo escogí. En vez de escoger a Esaú, yo escogí a Jacob porque yo así lo quise. Y noten, hermano, que este es un pueblo que condimenta su irreverencia, que sazona su irreverencia y lo hace de manera contestataria.
siendo respondón. La mitad del versículo 2 pregunta, ¿y en qué nos ha amado? Versículo 6 al final, ¿en qué te hemos menospreciado? Versículo 7, ¿en qué te hemos deshonrado? Capítulo 2, versículo 17, ¿en qué te hemos cansado? Así también lo vemos en el capítulo 3, versículo 7, versículo 8 y versículo 13. Es el clásico comportamiento, mis amados hermanos, de aquellos que sumidos en la oscuridad de la soberbia del pecado, se autojustifican por su comportamiento irreverente. Y repito eso. Es un comportamiento clásico de todos aquellos que sumidos en la oscuridad de su orgullo, de su soberbia, a causa del pecado, se autojustifican por su comportamiento irreverente. Eso pasa con todo hombre orgulloso. Vive justificándose a sí mismo ante su comportamiento equivocado. Cuando vemos un cristiano justificando un comportamiento de pecado, en ese hombre lo que hay es orgullo, lo que hay es soberbia, y debe ser ayudado por la gracia de Dios porque la necesita urgentemente. Pero retornemos al versículo 6, el texto central de este sermón. Dios les demanda honor y temor. Y ellos les preguntan, ¿en qué te hemos menospreciado? La misma idea. Pero retornemos al versículo 6, texto central de este sermón. Dios les demanda honor y temor. Y ellos les preguntan, ¿en qué te hemos menospreciado? La misma idea del versículo 7 al final, en la parte B. ¿En qué te hemos deshonrado? Luego, ante preguntas del pueblo como esta, Dios no calla, sino que les responde, y les responde con detalles increíbles. ¿En qué me han despreciado? ¿En qué han despreciado mi nombre? Dice Dios, versículo 7. ¿Sabe cómo? Ofreciendo pan inmundo. Ofreciendo pan inmundo. Sí, pero ¿en qué te hemos deshonrado? Es como si el pueblo le dijera, inmundo no es pan, te estamos honrando con el pan. Entonces Dios les responde, versículo 7 al final, me ha deshonrado, ¿saben qué? En que decís que la mesa del Señor es despreciable. Que la mesa del Señor es despreciable. ¿Cómo así? Versículo 8, y Dios pasa entonces a explicar algunas cosas que nosotros debemos tomar muy en cuenta. Y cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio, no es malo, dice el Señor. Y cuando presentáis el cojo y el enfermo, no es malo. ¿Por qué no le ofrece a tu gobernador? ¿Por qué tú no se lo ofreces? ¿Por qué no lo ofrece a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Claro que la respuesta es claro que no. ¿Quién va a aceptar animales ciegos? ¿Quién va a aceptar animales cojos, enfermos? Y más Dios, que había establecido que los sacrificios de esos animales tenían que ser animales perfectos. Debían ser machos cabríos perfectos, sin defecto. Pero note lo que dice el versículo 12. Pero vosotros lo profanáis cuando decís, la mesa del Señor es inmunda y su fruto y su alimento despreciable. Versículo 13, también decís, ¡ay, qué fastidio! Y con indiferencia lo despreciáis, dice el Señor de los ejércitos. Y traéis lo robado una vez más, lo cojo o enfermo, así traéis la ofrenda. ¿Aceptaré eso de vuestra mano? Dice el Señor. Hermanos, aquí hay una alusión directa, clara, a un Dios que está airado con un pueblo cuya adoración ha sido irreverente. Observen las ofrendas de este pueblo para su Dios. Versículo 8, animales ciegos,
animales cojos, enfermos. En el versículo 3 agrega robados y repite cojo, enfermo. Y nosotros decimos, wow. Y Dios le continúa diciendo en el versículo 8b, ¿por qué no se lo ofrece a tu gobernante a ver si lo va a aceptar? Ese gobernador, ¿por qué tú no le llevas esos animales dañados? ¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad? Claro que no. Y en cuanto a mí, versículo 13 al final, ¿aceptaré eso de vuestras manos? De esa manera, amados hermanos, Dios dice, ustedes están llamando mi mesa inmunda y su fruto, su alimento, despreciable. Hermano, permíteme hacerte una pregunta en este punto. Hermano, ¿crees que Dios tenía razón para estar enfadado con su pueblo? ¿Cree que Dios está siendo justo con su enfado expresado? Razona conmigo un poco así como Dios estaba razonando con este pueblo, manteniendo la distancia. Vamos a razonar juntos. ¿Qué había Dios hecho por este pueblo? Cosas que tú hermano te recuerdas. Rápidamente. ¿Qué había hecho Dios con este pueblo de Israel? Dios lo había elegido. Dice el versículo 2 y el versículo 3. Dios lo formó. Dios lo cuidó, Dios lo amó y lo amó con amor eterno desde siempre. Es decir, Dios había sido un padre amoroso, tierno, responsable y fiel. Y como Señor, dueño de ellos, le había mostrado su inmenso poder en todo su andar. Él lo había librado de la esclavitud de los egipcios, le había librado de todos sus enemigos, incluyendo, lo había librado de 2 cautiverios de Asiria y de Babilonia. ¿Y con qué le estaba pagando este pueblo a su Dios? Deshonrándolo, despreciándolo con sus ofrendas, con su adoración, ofrendándole, llevando a su altar animales ciegos, cojos, enfermos, robados. Y como dije antes, y ahora repito, Dios no tolera que su santo nombre sea despreciado. Ante semejante actitud, Dios reacciona. Y reacciona airado. Reacciona con descontento. Veamos en segundo lugar la reacción de Dios ante el desprecio de su pueblo, ante el desprecio de su nombre por su pueblo. Y lo primero que hace Dios es rechazar la adoración de su pueblo. Escuchen, hermano. Dios, airado con su pueblo porque no le honra, porque no le teme, porque no lo considera como su padre, como su Señor, lo primero que Dios hace es rechazar la adoración. Versículo 10, que leímos hace un rato. Noten la exclamación de Dios. Capítulo 1, versículo 10. Él dice, oh, si hubiera entre vosotros quien cerrara las puertas para que no encendierais mi altar en vano. No me complazco en vosotros, dice el Señor de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrendas. Noten, hermanos, que Dios, una vez más, no está hablando. Yo no puedo, bajo ninguna circunstancia, saber en qué tono Dios lo está diciendo. Es decir, yo no escuché la voz de Dios diciendo eso, pero su símbolo, el símbolo que hay allí de admiración me dice que Él estaba exclamando. O si hubiera alguien que cierre la puerta del templo, alguien que cierre el lugar santísimo y me evite este desagradable momento. ¿Por qué? Yo no me complazco en ustedes, no me agradan, no aceptaré ofrenda de sus manos. Wow. Versículo 3 al final, tú traes lo robado y traes lo cojo. Esa es tu ofrenda, aceptaré eso de tus manos. Versículo 14, maldito sea el engañador que tiene un macho en su rebaño, lo promete, pero que sacrifica un animal dañado al Señor.
Porque yo soy el gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temido entre todas las naciones. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, ustedes ven el énfasis, ustedes ven el porqué del enfado de Dios. Ustedes ven por qué Dios está airado con este pueblo. Yo soy el gran rey. Mi nombre es temido entre las naciones. ¿Cómo se atreven ustedes a menospreciar mi nombre? Malditos sois engañadores. Wow. Y más adelante, a causa del diezmo, en el capítulo 3, versículo 8, Dios le llama ladrones. Ladrones. Y les dice que en el versículo 9, con maldición estáis malditos. Porque la nación entera me está robando. Hermano, puede ver que Dios es un Dios vivo. Puede ver que Dios no pasa por alto que su nombre no sea reverenciado, honrado. Puede ver que Dios no pasa por alto nuestras irreverencias. Dios no pasa por alto, amados hermanos, nuestros animales cojos. Y tú sabes de qué estoy hablando. Nuestros animales enfermos, Dios no va a permitir que le traigamos lo que está mutilado, lo que sobra de nosotros, bienes o incluso nuestro ser. Ven, mis hermanos, que hay que tener mucho cuidado con la adoración del nombre de Dios en todas sus formas. En el día a día, en el tiempo de la escuela dominical, en el tiempo de la lectura de la palabra, en el tiempo de los cánticos, en el tiempo de la adoración, en el culto que nosotros tenemos regularmente cada domingo y que ahora no podemos hacerlo. Ven, hermanos, que Dios no acepta cualquier tipo de adoración, porque Él conoce las intenciones de cada uno de nosotros. Hermanos, Dios visiblemente estaba airado con su pueblo. Había reaccionado con rechazar su adoración. Había expresado que Él no estaba complacido con ellos, por no decirle, ustedes a mí no me agradan por la forma en que me están tratando. Yo no voy a aceptar sus ofrendas. No la voy a aceptar bajo ninguna circunstancia. Ustedes están trayendo lo que les sobra, lo robado, lo que no sirve. Y están menospreciando mi nombre. Pero mis amados hermanos, las cosas no paran ahí, sino con su reacción incluye una muy seria advertencia. Y digo muy seria, escuchen, lean conmigo y escuchen cómo comienza el capítulo 2 a partir del versículo 1. Dice Dios a través de su profeta, y ahora para vosotros, sacerdotes, es este mandamiento. Wow. Para vosotros, sacerdotes, es este mandamiento. Y una vez más, hermano, al igual que en el versículo 6, Dios está dirigiéndose a los sacerdotes. Explico una vez más brevemente. Son ellos los encargados de ministrar y cuidar el pueblo de Dios. Es como si Dios dijera a los pastores en este tiempo, mira, este mandamiento es para ti. Esta advertencia es para ti. Este mandamiento, advertencia es para ti. Porque ustedes no están haciendo bien su trabajo. Ustedes, en vez de honrarme, en vez de temerme, ustedes están, versículo 6, despreciando mi nombre. Este mandamiento, advertencia, es para ti. ¿Cuál es el mandamiento, advertencia? Versículo 2, si no escucháis y si no decidís de corazón dar honor a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, ¿qué pasará? Enviaré sobre vosotros maldición, escuchen bien, y maldeciré vuestras bendiciones. Y noten cómo concluye el versículo 2, y en verdad ya las he maldecido
porque no lo habéis decidido de corazón. Y yo quiero repetir el concepto, hermano. Sacerdotes, aquí hay un mandamiento, advertencia claro para ustedes. Es para ustedes, como mis mensajeros, como aquellos que están encargados, responsabilizados de ministrar a mi pueblo, de cuidar a mi pueblo, de enseñarles cómo yo he dicho que debo ser adorado. Claro que en el concepto bíblico solamente no eran los sacerdotes estilo Leví, sino nosotros somos sacerdotes de Dios, como dice Juan en Apocalipsis. Somos real sacerdocio de Dios. O sea que esto debe competir a todo este mensaje. Pero aquí en este momento dado está hablando a los sacerdotes que ministraban al pueblo. Como nosotros los pastores que estamos ministrando al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios. Mira que le digo lo siguiente, escucha el mandamiento y escucha la advertencia. Versículo 2, si no escucháis, y después que escuchen, si no deciden de corazón dar honor a mi nombre, escuchen bien cuál es el problema, dar honor a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos. ¿Cómo? Hermano, aquí vemos Dios dándole un mandamiento, advertencia. Si no escucháis, si no decidís de corazón dar honor a mi nombre, ¿qué pasará? Enviaré sobre vosotros maldición, así como se escucha de manera literal, mis hermanos, maldición. Y dice, y maldeciré vuestras bendiciones. Wow. Y note que concluye y dice, Dios, en verdad, ya las he maldecido. ¿Sabe por qué? Yo la evalué y no la habéis decidido de corazón. Dios conoce las intenciones del corazón. Y una cosa, amado hermano, cuando Dios da, cuando Dios disciplina, cuando Dios quiere afligirte, Él lo hace por donde más te duele. Escucha lo que dice el versículo 3. He aquí, yo reprenderé a vuestra descendencia. Ustedes me están deshonrando, me están haciendo daño. Yo le voy a hacer daño por donde más le duele, por su descendencia. ¿Y cómo continúa diciendo esto? Como dice el pastor Miguel Núñez, si no estuviera escrito allí en la palabra de Dios, dijéramos que es mentira. Pero no, escuchen lo que dice ahí. En el versículo 3 al final, y os echaré estiércol a la cara. El estiércol de vuestras fiestas, y seré llevado con él, con el estiércol. Hermanos, el pueblo judío adoraba a Dios con animales que le sacrificaba. Allí había todo tipo de animal. Y Dios lo que está diciendo, yo voy a recoger de esas fiestas, de esos elementos de fiesta, todo el estiércol y se lo voy a poner en su cara. Y luego ustedes van a ser sacados junto con el estiércol. ¡Wow! ¿Ustedes entienden, hermano, cuál es la condición en que Dios está aquí? La ira expresada por Dios. Y la pregunta de nuevo, amado hermano, y ya ahora en modo de aplicación. ¿Dios tenía razón para estar enfadado con este pueblo? Después que Dios había hecho todo lo que había hecho por este pueblo, hermano amado, que ya dijimos, y que este pueblo entonces tratara así a Dios, ¿tenía Dios una justa razón para un enfado expresado como lo estaba haciendo? Y una vez más yo te pido que tú y yo razonemos juntos. Aquel momento razonamos juntos para que tú y yo estuviéramos conscientes de algunas de las cosas que Dios había hecho con el pueblo. Ahora yo quiero que nosotros razonemos juntos para que comparemos al pueblo de Dios antiguo, Israel, con el pueblo de Dios hoy, su iglesia. Vamos a ver la similitud. Observa bien. Dios eligió a Israel como su pueblo. Pero de igual manera Dios ha elegido a cada uno de los miembros de la iglesia de Cristo.
Cada miembro de la iglesia de Cristo, Dios lo eligió para salvación y para que formara parte de la iglesia de Cristo hoy, que es su pueblo. Pero Dios formó poco a poco el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan cómo comenzó con Abraham, luego intermedio José, luego el pueblo hebreo? Y allí cambió el nombre de Jacob por Israel y allí formó su pueblo. De igual manera, Dios ha formado su iglesia uno a uno, paso a paso, a través de estos miles de años, a través del tiempo. ¿Ven la similitud? Dios cuidó a su pueblo de Israel todo el tiempo. De hecho, en un momento dado dice, ni siquiera tus sandalias se te han gastado en el desierto. Dios cuidó, le dio agua y alimento en todo tiempo. Dios lo cuidó. De igual manera, Dios ha cuidado a su iglesia y la ha amado con un amor inmensurable hasta el punto de dar a su hijo por ella. ¿Ven la similitud? Hermanos, Dios fue un padre amoroso, tierno y responsable y fiel con su pueblo de Israel. Pero con la iglesia de Cristo, Dios ha sido un gran Padre celestial de igual manera. El Señor, nuestro gran Dios, nuestro buen Dios, como Señor y dueño de su pueblo, le mostró su poder y gloria, redimiéndolo, liberándolo de la esclavitud de los egipcios, y de igual manera nuestro buen Dios nos ha liberado como iglesia de la culpa y condenación y la esclavitud del pecado. Para Israel, Él envió a Moisés, para su iglesia, a Cristo, nuestro Señor y Salvador. Pregunto, hermanos, ¿ustedes ven la similitud del pueblo de Israel con la iglesia de Cristo? ¿Ustedes ven que Israel era un tipo de la iglesia de Cristo hoy? Pero una cosa, mis amados hermanos, y aquí está el punto. No solo hay similitud en el trato de Dios con Israel y la iglesia. No, sino que hay una similitud en sus comportamientos. Repito. No solo hay similitud entre Israel y la iglesia en cómo Dios la trató, en cómo Dios la ha tratado, en cómo Dios la formó, en cómo la ha cuidado y cómo la ha amado, sino que hay una similitud en el comportamiento tanto de Israel como de la iglesia de hoy. Hermanos, siendo honestos, aquellos que han estado pendientes de la historia de la iglesia, digamos por los 50 años que han pasado, los últimos 50 años. Nosotros cuando analizamos por lo menos esos 50 años últimos de la iglesia, podemos apreciar un deslizamiento continuo de la ortodoxia, de la rectitud a una libertad que raya con el libertinaje. Tal parece, hermanos amados, que los estándares de santidad, pureza y solemnidad de Dios disminuyen a medida que el hombre se moderniza. Esto así porque la idea evidente y predominante que percibimos es Dios se conforma, escucha bien, Dios se conforma, acepta y hasta aplaude cualquier cosa que el creyente haga, siempre y cuando el fin sea tener un pueblo de Dios contento y satisfecho. Ustedes ven la idea, no importa que con lo que estamos haciendo Dios no sea honrado, Dios no sea temido, no importa. Lo importante es que ese llamado pueblo de Dios aplaude y esté todo bien para ellos, estén contentos y diga al final, wow, cuánto me agradó el culto, cuánto me agradó el espectáculo. Y peor aún, hermanos, hay quienes llegan a pensar que porque Dios no reacciona de inmediato rechazando su extravío y irreverente comportamiento, es porque Él aprueba ese proceder. Quienes así piensan y actúan, ignoran que la paciencia de Dios, que emana de una bondad infinita, de un amor infinito,
nos guía al arrepentimiento, como dice Romanos capítulo 2, versículo 4. Esa paciencia de Dios nos guía, como dice Romanos capítulo 2, versículo 4, al arrepentimiento. En el caso del pueblo de Israel, Dios quiso llevar una relación paternal, padre e hijo. Te he amado como mi hijo. Él quería ser, como lo dice muchas veces en su palabra, ustedes serán mis hijos, ustedes serán mi pueblo, yo seré su Señor. Yo soy su padre y ustedes son mis hijos. Quería llevar esa relación. Así vemos a Dios siempre deseando lo mejor como padre para sus hijos. Pero Israel actuaba de continuo con desprecio en todo para su Padre y Señor. Y hoy nosotros hemos visto que por medio del profeta Malaquías, Dios le dice que no está contento. De hecho, no se agrada con su adoración. De hecho, le dice que ellos no son bienvenidos en su presencia. Hermanos, a Malaquías le tocó predicar en tiempos muy difíciles. Malaquías le tocó llevar un mensaje muy difícil a este pueblo. En tiempo en donde los líderes espirituales junto al pueblo estaban fallando. Era un tiempo de mucho pecado y por ende de deshonra y menosprecio al nombre de Dios. Ese fue un tiempo así como vemos en este libro. Y en ese sentido, amados hermanos, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que el tiempo nuestro, el tiempo en que está viviendo la iglesia de Cristo hoy, es muy similar a aquel tiempo de Malaquías. Paso y le explico por qué digo esto, hermano. Estamos viviendo en una época donde la verdad es relativa, en donde el amor de Dios es cuestionado, como lo hacía ese pueblo de Israel. ¿Y en qué tú nos has amado? Estamos viviendo un tiempo en donde los líderes religiosos fallan en su misión y oficio, hermanos, y yo no solo estoy pensando en aquellos pastores, predicadores falsos de la prosperidad, no, yo estoy pensando en todos nosotros. Este es un tiempo en donde los líderes hemos fallado en la misión y en el oficio. La iglesia vacila en su rol de columna y sostén de la verdad. La iglesia ha obviado eso, se ha olvidado de lo que es y debe ser. Y aún más, mis amados hermanos, la iglesia de Cristo, tristemente, comprada con su sangre, esa iglesia ha delegado a un segundo plano a Dios. No le ha dado el valor que Dios tiene, el valor que Dios merece, el valor que Dios reclama y demanda. Lo menosprecia, lo cambia por cualquier cosa. Vivimos en una época donde no se piensa que Dios es lo primordial. Vivimos en una época donde se piensa que Dios lo tolera y lo aprueba todo, que se conforma con la ñapa, que se conforma con lo cojo, que se conforma con el menosprecio, que se conforma con lo robado, se conforma con las migajas, hermano, y eso no es así. Eso es menospreciar el nombre de Dios. Estamos en una época donde se piensa que Dios es tolerante y que aprueba todo lo que hacemos. Amados hermanos, con tristeza, vemos muchas llamadas iglesias hoy que no le dan gracias a Dios, que no le honran como Padre, pero tampoco le temen como Señor. Así como se escucha, amados hermanos, estamos viviendo en un mundo donde el soberano y todopoderoso Dios ni se le teme, ni se le honra. Y enfatizo, hermano, ese comportamiento no es solo del mundo secular, no. Parte de la iglesia de Cristo hoy no está honrando ni temiendo a Dios. Quiero decirles, mis amados hermanos, que ante semejante actitud, sea que provenga de donde provenga, de quien sea, Dios no se quedará con los brazos cruzados. Dios no se va a quedar viendo a su nombre irreverenciado con los brazos cruzados. De ahí que escuchen bien, mis amados hermanos, escuchen bien. De ahí que todo aquel que ha
confundido la paciencia y la tolerancia de Dios con su aprobación, ha podido entender hoy, sí hoy hermano, con la terrible situación que Dios nos ha puesto a vivir como iglesia, todo aquello que estaban confundiendo eso, hoy ha entendido que estaban equivocados. Dios sí responde. Dios sí reacciona ante la irreverencia. Dios sí reacciona ante el no ser honrado y temido por su iglesia. Dios sí lo hace. Aquello que de mala forma han confundido la paciencia y la tolerancia de Dios y lo están confundiendo con su aprobación, está muy equivocado. Dios sí reacciona. Y reacciona con firmeza y poder. De manera que ningún hombre nacido de mujer que no sea Cristo pueda contrarrestar su juicio, pueda contrarrestar sus decisiones. Cuando el pueblo de Dios contraviene sus requerimientos, ya sea en la adoración, en las alabanzas, en servirles, en las ofrendas y diezmo, en lo que sea, cuando eso sucede, Dios se ofende porque lo considera como un menosprecio a su nombre. Dios no acepta en ningún momento, en ningún tiempo de la historia, que su nombre sea despreciado. Hermanos amados, la iglesia de Cristo no iba bien. No estaba honrando ni temiendo a Dios. Los cultos se estaban convirtiendo en espectáculos. Aún en este tiempo todavía queremos el espectáculo. Dios está diciendo, a mí no me agrada la forma que me están adorando. La iglesia de Cristo no iba bien, no estaba honrando ni temiendo a Dios. Y Él ha reaccionado. Ha enviado una especie de juicio. Hermanos, ¿recuerdan el sermón pasado, si mal no recuerdo yo? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7, donde el apóstol decía claramente a los que estaban en dispensación por el tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Como bien ha dicho alguien, Dios nunca va a exigirle al impío lo que no le ha exigido a sus hijos. Es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Hermanos, Dios quiere que la iglesia se revise. Que tú y yo nos revisemos y nos revisemos bien, como he dicho en otros sermones. Hermanos, Dios no quiere que tú te pases este tiempo de vacaciones, incluso ni siquiera lamentándome. Dios quiere que tú veas las razones por las cuales está impidiendo que tú te puedas congregar. Y siendo Dios un Dios tan amoroso y bueno, y que con intención ha dicho en su palabra que no debemos dejarnos de congregarse, algo está diciendo en este tiempo donde Él mismo está impidiendo que nosotros nos congreguemos. Dios ha enviado a cada uno de los miembros de su iglesia, hermanos míos, a la casa, a su casa. Él sabe cómo y sabe por qué. Ha impedido que se congregue. Dicho sea de paso, ha sido tan impactante la situación que para aquellos que el congregarse era no más que un fastidio, hoy están deseoso de volver a congregarse. Deseoso. Para aquellos que no tenían en su mente el aprecio y el valor de congregarse como iglesia, hoy están conociendo en carne propia lo que realmente significa el congregarse como el pueblo de Dios. Están ansiosos por volver a congregarse porque es lo indicado. El Hijo de Dios quiere estar con la iglesia de Cristo, que es su cabeza. Pero Dios le ha dicho a su iglesia, ve a tu casa, analízate. Dios dice, yo demando honor, y no honrarme con reverencia de corazón tiene consecuencia funesta. ¿Cuál? Tiene maldición. Y toda la muestra de alabanza y adoración y acción superficial, dice Dios, en verdad ya la he maldecido, porque no debe ser superficial, debe ser de todo corazón. Hermano, al retornar después que Dios nos libere cuando Él quiera de este terrible tiempo,
cuando todo pase y retornemos a lo que yo y muchos han llamado la nueva normalidad, hermano, Dios quiere que tú vengas diferente. Él quiere que tú vengas diferente, que yo venga diferente. ¿Cómo así? Que cuando vengas tenga cuidado cómo vas a cantar. Que cuando tú vengas de nuevo tenga cuidado cómo lo vas a adorar. Que cuando tú vengas de nuevo como iglesia, como parte de esta iglesia, la iglesia local de Cristo, tú debas tener cuidado cómo oras, cómo das gracias, cómo ofrendas, cómo diezma. Debe cuidarte de hacerlo de corazón, porque de lo contrario, Dios dice que maldice a aquel que no lo honra, aquel que no le teme. Hermano, es muy peligroso asumir una actitud de menosprecio y deshonra a su nombre. Peligroso porque Dios no acepta bajo ninguna circunstancia no ser honrado y temido. Y la pregunta aquí es, pastor, ¿y cómo se menosprecia y se deshonra el nombre de Dios? Bueno, yo creo que hoy hemos tenido una idea con el mensaje parte del mensaje de Malaquías, de parte de Dios, a través del profeta Malaquías a su pueblo. Hemos tenido una idea muy acabada. Él le dice claramente a su pueblo en el versículo 17, versículo 7, menosprecia mi nombre cuando ofreces en mi altar pan inmundo. Me deshonra cuando dice que mi mesa es despreciable. ¿Cuándo? Versículo 8, cuando me presenta lo peor que tienes. Lo que tú desprecias lo trae a mí. Lo que te sobra, ¿qué es lo que te sobra? Bueno, los animales ciegos, enfermos y cojos. De hecho, hasta lo que tú te robas, lo traes. O tú robas para traérmelo. Amado hermano de esta iglesia local, degregada, hoy cada uno en sus hogares escuchando este sermón, otros hermanos en otros lugares escuchando este sermón, Dios dice en tu palabra que te ama y tú no debes tener ninguna duda de ello porque tu vida ha demostrado que Dios ha sido fiel en amarte, o no es así. Y si tiene alguna duda y puede preguntar, ¿y cómo Dios me ha amado como hizo este pueblo? ¿Y cómo tú me has amado? Bueno, el Señor fue que te escogió antes de la fundación del mundo para que tú fueras santo y sin mancha delante de Él. Te escogió bajo la bendición en Cristo Jesús para adoptarte como hijo, para que fueras salvo, para que fueras parte de su familia, como dice Pablo en Efesios capítulo 1 a partir del versículo 3. Y como si esto fuera poco, Dios envió a su Hijo a morir en tu lugar en una cruz, especialmente para que tú hoy fueras salvo. ¿O eso no es una prueba irrefutable del amor de Dios por ti? Hoy eres salvo. Eres uno que se puede llamar hijo de Dios, que puede llamar a Dios Padre. Hoy tú estás en un proceso de santificación camino al cielo, de la mano nada más y nada menos de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, hermano, ¿amas a Dios? ¿Le muestra tú ese amor? ¿Vives una vida que muestra que ama a Dios? Pastor, ¿y cómo yo puedo mostrarlo? ¿Cómo puedo evidenciar lo que amo a Dios? Permíteme y te digo, hónrale y témele. Hónrale como tu Padre y témele como tu Señor. Él es tu Padre celestial, eres un hijo adoptado en Cristo. Y como tal, no es opcional honrarlo y temerlo. Tú debes hacer cada cosa para la gloria de Dios, aún tus pensamientos. Y cada cosa que vaya a hacer, debe hacerla con reverencia a Dios. Tu vida le pertenece, hasta el aire que tú respiras le pertenece a Dios. Reveréncialo. Es un mandamiento que si se aplica tal como Él lo manda, tú tendrás la referencia exacta de ser llamado hijo de Dios. Hermano, honra y teme a Dios. ¿Qué tú traes a la mesa del Señor todos los días de tu vida? Desde que te levantas, aún en el dormir, ¿qué tú traes a la mesa del Señor? ¿Qué le ofrece a Dios en el diario vivir?
Escucha, mi amado hermano, hoy Dios parece decirte que es necesario que te autoexamines. ¿Cómo? Revisa bien si lo está honrando, reverenciando. Revisa bien de todo corazón quién es el centro de tu vida, si eres tú o es Dios. Iglesia, revisa bien, pastores y miembros, revisen bien a quién estamos adorando, si al pueblo de Dios o a Dios. Iglesia, revisa, pastores, revisemos si nosotros estamos preparando mensajes para edificar con la santa y bendita palabra de Dios al pueblo de Dios, o estamos nosotros preparando mensajes para que el hombre se sienta agradado. A Dios no se le puede engañar con honores y reverencias hipócritas. El hacerlo es muy peligroso. Noten lo que dice Malaquías en el capítulo 1, versículo 14. Dice Dios, maldito el engañador que tiene un macho en su rebaño, lo ofrece, lo promete y sacrifica un animal dañado. Hermano, cuando tú traes la migaja de tu tiempo, la escoria que queda de ti, ese cansancio por estar de noche haciendo lo que sea, en el día si tú vienes maquinando cómo hacer el mal y no te acuerdas de reverenciar a Dios, cuando tú tomas las ofrendas y traes lo que a ti te sobra, cuando tú dices que no te importa que Dios sea honrado, hermano, tú estás menospreciando el nombre de Dios. Y Dios te dice, yo soy el gran rey. No voy a tolerar eso porque mi nombre es temido entre todas las naciones. ¿Cómo tú te atreves a no temerlo? Amado hermano, nuestro Dios es digno de ser honrado y temido. Ofrécele en su mesa lo mejor de tu vida, el mejor tiempo devocional, tus mejores pensamientos, tus mejores palabras, tus mejores ofrendas y diezmo, en fin. Trae al altar de Dios diariamente las primicias. Ámalo, hermano amado, hónralo, témele, alábalo, exáltalo, adóralo, porque solo Él es digno de alabanza y gloria. ¿O no es así, hermano? De hecho, solo Él es digno de ser honrado y temido, reverenciado y glorificado. Pero en segundo lugar, hermanos, si cuando tú te revises, encuentras razones que te hacen pensar que tú eres culpable, de que tú no has estado honrando a Dios, que tú has vivido para ti, no para Él, que tú no has vivido como aquel que ha sido comprado por la sangre de Cristo. Si tú te encuentras culpable por no haber honrado y temido a Dios en tu vida, observa lo que Dios dice a su pueblo en Malaquías capítulo 3, versículo 7. Él le dice, volveos a mí y yo volveré a vosotros. ¿Y sabes qué, mi amado hermano? Que esa es una gran notición. Creo que eso es lo que Dios está esperando de su iglesia hoy. Repito, eso es lo que Dios está esperando de su iglesia hoy. Es lo que está esperando de ti, que te vuelvas del camino que llevaba, que te arrepientes de tus irreverencias, de menospreciar tu nombre. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Wow. Hermanos, Dios sigue siendo el mismo, Él no cambia. De tal manera que Él también te ofrece perdón por tus pecados ahora en este momento. Dios es un Dios que se complace en perdonar y en misericordia. En Miqueas capítulo 7 versículo 18 dice que Dios hace una pregunta: ¿qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. En Isaías 43, 25 dice: yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tu pecado. Es Dios mismo que te da la garantía, hermano, que si tú en este tiempo en que Dios te ha puesto a meditar, autoexaminarte, y tú te encuentras que estás siendo culpable de no honrar y temer a Dios, que tú te vuelvas de tus caminos y venga a Él, y Él te promete que se va a volver a ti. Hermano, finalmente, a mi entender, a mi opinión humana, falta poco para que la iglesia comience a congregarse de nuevo. Ese poco Dios lo sabe.
Si es mucho, Dios lo sabe. El tiempo que sea. Pero hermano, es mi oración que al retornar podamos escuchar el clamor del apóstol Pablo cuando dice en Romanos 12:1, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Amados hermanos, que retornemos con la única actitud de hacer nuestra vida un culto continuo y permanente de adoración a Dios. Que retornemos con la única inquietud, con el único objetivo y propósito de honrar al nombre de Dios y de temer a su majestad. Que como iglesia nosotros retornemos, no igual, muy diferente, fortalecido, bien establecido, pero eso se consigue a través de una meditación profunda de cada uno de los miembros y ver que Dios en este tiempo está hablando. Él no estaba agradado con la iglesia. Que Dios permita que cuando la iglesia retorne, Él se agrade de ella por lo que está haciendo en este tiempo. Que Dios permita que nosotros lo honremos, que lo tememos en medio de este tiempo tan difícil y que aprendamos lo que Él nos está enseñando en esta pandemia, en este tiempo que nos ha llevado a las casas. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, hemos visto parte del contenido de este libro y estamos asombrados de dos cosas. Asombrados del comportamiento de este pueblo para contigo. Pero también asombrado de cómo tú reaccionas ante cualquier indicio de irreverencia a tu nombre. Padre, nosotros al mirar parte del contenido de este libro y ver lo que tu pueblo estaba haciendo y compararlo con lo que la iglesia de hoy hace, oh Padre, nos sentimos culpables de estar haciendo lo mismo. Pero entendemos que si venimos ante ti arrepentidos de nuestros pecados, de nuestro comportamiento, de nuestras irreverencias, que nosotros, oh Padre, en este momento reconociendo que somos culpables, tú, Padre, por favor nos perdone y nos permita que el tiempo que nos queda en las casas confinados, ese tiempo de meditación en el cual tú nos enviaste a hacerlo, que nosotros podamos tomarlo y aprovechar bien el tiempo, de tal manera que retornemos tal como tú quieres. No perfectamente como tú quieres, pero sí que hayamos aprendido la lección. Padre, cada día muéstranos más el por qué tú nos enviaste a la casa. Cada día muéstranos más el por qué tú no permites que tu iglesia ahora se congregue. Que podamos cada día más entender más ese por qué y que eso te glorifique y sea para sanación, purificación de las almas de cada uno de aquellos que formamos tu iglesia local. Es en el Señor Jesucristo y con la ayuda del Espíritu Santo que te hemos orado. Amén.